Avancemos a la página 64. Aquí se decía que el pueblo remanente del Señor, o el pequeño rebaño, sería llevado al cielo en 1918. La cita decía: el despertar de los santos durmientes en 1878 fue solo a mitad de camino, 3 años y medio en cada dirección, entre el comienzo de los tiempos de restitución en 1874 y el cierre del alto llamamiento en 1881. Nuestra proposición es la glorificación del rebaño pequeño en la primavera de 1918. Estará a mitad de camino, 3 años y medio cada camino, entre el cierre del tiempo de los gentiles y el cierre del camino celestial en 1921. Pues sí, según la doctrina, los ungidos de este pequeño rebaño serían glorificados en la primavera de 1918, es decir, un año después que este libro viera la luz. No queda muy claro si esta glorificación sería específicamente en 1918 o a partir de la primavera de este año y hasta 1921, donde según decían se produciría el cierre del camino celestial. Pero independiente de eso, esto por supuesto que no ocurrió. Aún así era lo que la publicación proponía en aquel momento como la verdad. Pero, luego se enseñaría que la resurrección de este llamado resto ungido comenzó en algún momento entre 1914 y 1935, hasta antes del Armagedón. La Atalaya del 1 de enero del 2007 en su página 28 dice: a los siervos ungidos de Dios en la tierra se les reveló quiénes son realmente los que forman la gran muchedumbre en el año 1935. Si se utilizó a uno de los 24 ancianos para comunicar tan importante verdad, este tuvo que haber recibido la resurrección celestial a más tardar ese año. Lo anterior indicaría que la primera resurrección comenzó en algún momento entre 1914 y 1935. Esto es curioso porque, bueno, primero que todo la doctrina es cambiada sin más, y segundo, según la Atalaya, en 1935 se habrían cerrado los llamamientos celestiales, pero posteriormente se diría que estos llamamientos también podrían ser posterior a 1935. Así es que es una maraña de conjeturas que ni ellos mismos conservan. Avancemos a las páginas 64 y 65. Aquí se nos presentaba el título de una sección: los 7 mensajeros de la iglesia. Y estos eran, según la imagen, Pablo, Juan, Ario, Waldo, Wycliffe, Lutero y Russell, habiendo cumplido supuestamente cada uno de ellos a su debido tiempo los designios de Dios. A su vez, estos eran considerados paralelos a las 7 iglesias del Apocalipsis: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y, claro que sí, la Odisea. ¿Recuerdan que en el video anterior vimos que a Russell no solo lo llamaban como el siervo fiel y sabio, sino también como el mensajero de la Odisea? Bueno, esto lo explica todo. Russell estaría tomando, según el libro, la posición del último mensajero de Dios. Y como también veíamos en el punto 2 del video pasado, a este se le habrían concedido los secretos sagrados o misterios de Dios. Pero, el papel de mensajero cambiaría de protagonista. La Atalaya del 15 de enero del 2006 se titula «Los ángeles, ¿cómo influyen en nuestra vida?». Y pues sí, el papel de mensajeros ahora es de estos. Adiós Russell, hola ángeles. Las páginas 5 y 6 de hecho explican el cómo estos ángeles actuarían como mensajeros de Jehová, y cómo estos estarían desempeñando roles claves en los intereses de la organización Watchtower. Esto está disperso en ambas páginas y tú mismo puedes leerlo con tiempo y toda tranquilidad. Pero avancemos a la siguiente imagen de esta misma sección. Aquí se nos presenta una tabla cronológica, la cual lastimosamente no logra apreciarse bien, y me fue realmente imposible encontrarla en una mejor calidad, pero parte de esta nos habla de trompetas, puntualmente 7. Sí, las 7 trompetas de Apocalipsis 8:2.
Y según el libro, estas eran las 7 trompetas de los luteranos, los anglicanos, los presbiterianos, los bautistas, los metodistas, la Alianza Evangélica y los estudiantes de la Biblia del propio Russell. Pero, al parecer las trompetas con el tiempo sonaron de otra manera, porque la interpretación para estas vaya que cambiaría. El libro El Paraíso Restaurado por la Teocracia, en sus páginas 296 y 297 decía: durante los 7 años de 1922 a 1928, el resto ungido de israelitas espirituales celebró una serie de 7 asambleas generales o internacionales. Estos mensajes anuales por habla y por página impresa fueron como el toque de una serie de 7 trompetas para proclamar fuertemente los juicios del día moderno de Jehová, de modo que todo el mundo los oyera. Sí, 7 asambleas y 7 trompetas. No tienen nada que ver, pero bueno, así era como lo interpretaron. Estos toques de trompetas también han sido interpretados como sucesos y ayes, supuestamente a los que se habría visto enfrentada la cristiandad y que aún quedarían por cumplirse. Avancemos a la página 66. Aquí se decía que Jesús habría comenzado su reinado oficialmente en 1878. La cita decía: entonces, la primavera de 1878, correspondiente a la fecha en la que nuestro Señor asumió el cargo de rey, montó en el asno, limpió el templo de sus cambistas, y lloró y abandonó a la desolación esa iglesia o reino nominal. Marca la fecha a partir de la cual los sistemas de iglesias nominales no son la boca de Dios, ni en ningún grado reconocidos por él. La cita es bastante clara: primavera de 1878, fecha en la que Jesús habría asumido como rey. Pero, el libro Razonamiento bajo el subtítulo ¿Por qué dicen los testigos de Jehová que el reino de Dios fue establecido en 1914? dedica al menos 3 páginas para decir que Jesús habría comenzado a reinar supuestamente en este año, 1914. Otra vez, la explicación es rebuscada y bastante larga, pero puedes leerla por tu cuenta y con toda tranquilidad. Avancemos a la página 84. Aquí se dice que el Behemoth mencionado en Job 40:15 era una máquina de vapor estacionaria. La cita decía: la siguiente es una traducción corregida de Job 40:15 a 41:34, con comentarios al respecto de la pluma de uno de los seguidores del pastor Russell. He aquí Behemoth, la máquina de vapor estacionaria, que he hecho para estar contigo. Consumirá forraje, turba, madera, carbón, como el ganado. Y pues sí, una máquina de vapor estacionaria. Pero, la atalaya del 15 de enero del 2006, en su página 16, dice que Behemoth es un hipopótamo. Behemoth glorifica a Dios. De vuelta a la creación animal, Dios preguntó a Job sobre Behemoth, al que suele identificársele como el hipopótamo. Y hablando de animales, la página siguiente, la 85, decía que el Leviatán de Job 41 era una locomotora. La cita decía: alargarás el Leviatán, la locomotora, con un gancho, acoplador automático, o con una trampa, clavija de enganche, que harás que su lengua, acoplador, caiga. Pues sí, un montón de conceptos técnicos y mecánicos para interpretar Job 41, siendo el Leviatán una locomotora, y como antes veíamos, el Behemoth como una máquina de vapor estacionaria. Pero, si ahora el Behemoth es interpretado como un hipopótamo, ¿cómo lo es el Leviatán? La misma atalaya del 15 de enero vista anteriormente dice que el Leviatán es un cocodrilo. La cita dice: Leviatán alaba a Dios. Job oye hablar después de Leviatán. La palabra hebrea que se traduce Leviatán significa animal retorcido, y al parecer designa al cocodrilo.
Y bueno, del reino de las máquinas, la Watchtower pasó al reino animal. No hay mucho que agregar. Avancemos a la página 93. Aquí se decía que los hombres valientes mencionados en Nahum 2.3 son, atención, el ingeniero de la locomotora y el bombero de esta. La cita decía: a continuación cuenta Nahum 2.3 al 6, una cosa interesante que será una cuestión de experiencia cotidiana común en el momento en que se establezca el reino. Describe un tren en movimiento, no un automóvil como algunos piensan. Y si nos tomamos la molestia de ponernos en el lugar del profeta, podemos ver lo que vio en su visión y lo que ha descrito tan interesantemente. Primero, el profeta está de pie mirando el motor que viene hacia él, y luego dice: el escudo, la cosa que está delante de este gran guerrero, el faro, se hace rojo, brilla con fuerza. Los hombres valientes, el ingeniero y el bombero, se tiñen de escarlata cuando las llamas de la caja de fuego iluminan el interior de la cabina por la noche, mientras el bombero abre la puerta del fuego para echar el carbón. Pues sí, el ingeniero y el bombero serían los hombres de Nahum 2.3, viniendo en un tren en movimiento. Pero, ¿cómo son interpretados hoy estos hombres valientes de Nahum? Simplemente no existe una interpretación actual para estos de parte de la Watchtower. Así es que avancemos a la página 103. Aquí el libro nos dice que, de acuerdo con Números 4 del 46 al 48 y Éxodo 28.1, el número de personas de la gran muchedumbre, llamada en aquel tiempo la Gran Compañía, sería de aproximadamente 411.840.000 personas. La cita decía: el número de la Gran Compañía aparentemente superará a los 100 millones. Números 4 del 46 al 48 y Éxodo 28.1 indican solo un sacerdote por cada 2.860 levitas, lo que haría que el número de la Gran Compañía se aproxime a 411.840.000. Sí, amigos, esta era la verdad en 1917. Y recuerden que supuestamente Jesús, según ellos, los habría elegido 2 años después, por ser los únicos que supuestamente cumplían los requisitos para ser elegidos. Por supuesto, los 411.840.000 fueron de fantasía. Pero, ¿cómo interpreta hoy la Watchtower el número de la gran muchedumbre? La atalaya del 1 de mayo de 1993 en su página 17 señala: procedente de todas partes de la tierra, una gran muchedumbre de millones de personas llena ahora los recintos del templo espiritual de Jehová para adorarlo. El ángel de Jehová dijo a Juan que ningún hombre podía contar esta gran muchedumbre. Pues sí, la gran muchedumbre de 1917 fue perfectamente contable para la Watchtower, con más de 411 millones de individuos. Y la gran muchedumbre 2.0 de hoy se atribuye como imposible de contar, cuando todos sabemos que sería de un poco más de 8 milloncitos de individuos. La misma organización lleva catastros detallados de ello. Porque sí, amigos, bajo la cosmovisión de estos, el papel de la gran muchedumbre se atribuiría a siervos leales de Jehová heredando el paraíso terrenal, es decir, ellos mismos como testigos de Jehová. Pero avancemos a la página 106. Aquí se habla del caballo blanco de Apocalipsis 6.2, y el jinete montado en él sería el representante personal de Satanás, el obispo de Roma. La cita decía: y he aquí un caballo blanco. Las doctrinas, enseñanzas del Señor y de los apóstoles reconocidas como la única regla de fe y práctica de la Iglesia de Dios. El obispo de Roma, el Papa Embrión, el representante personal de Satanás. Tenía un arco. Doblan su lengua como su arco para la mentira, pero no son valientes para la verdad sobre la tierra, porque van de mal en mal y no me conocen, dice el Señor. Y una corona.
gran honor y autoridad en la iglesia. Ahora, sin embargo, ¿quién es este jinete cabalgando sobre el caballo blanco de Apocalipsis según la Watchtower? La Atalaya del 15 de abril del 2009 en su página 30 dice: Juan escribió: «Miren, un caballo blanco, y el que iba sentado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para completar su victoria». El jinete del caballo blanco es Jesús. La corona la recibió en 1914, cuando fue entronizado como rey del reino celestial, tras lo cual salió venciendo. Pues sí, pasaron de interpretar al Papa, el representante de Satanás en la tierra, a interpretar a Jesús, usando el mismo modelo de arquetipo. Es que parece que cada punto que analizamos del libro resulta más contradictorio e irrisorio que el anterior. Pero avancemos a la página 120, porque aquí se interpreta el pasaje de Apocalipsis 6:13 de una manera bastante particular. La cita dice: Apocalipsis 6:13. Literalmente, la lluvia meteórica del 13 de noviembre de 1833, cubriendo 11 millones de millas cuadradas. Simbólicamente, los obispos y las estrellas sacerdotales del papado cayeron de sus posiciones de poder e influencia sobre las mentes y conciencias del pueblo. Simbólicamente también, las estrellas del púlpito protestante hacen un gran despliegue al bajar de lo espiritual al nivel de la política de la ciudadanía cristiana. Entonces, este pasaje de Apocalipsis tenía dos cumplimientos según la Watchtower. Por una parte, el literal, una lluvia de meteoritos de un día de noviembre de la década de 1830. Y el cumplimiento simbólico. Este habría ocurrido cuando los obispos y sacerdotes perdieron su influencia sobre la mente y la conciencia de las personas. A estos se les identifica como las estrellas del texto de Apocalipsis. Pero, el libro Apocalipsis se acerca a su magnífica culminación en sus páginas 109 y 110. Identifica esta caída de estrellas como un tiempo de oscuridad y desesperanza. Otra vez, esto lo puedes leer por tu cuenta en contexto y con toda tranquilidad. Y avancemos finalmente a la página 128. Notemos cómo se proclamaba acerca de pruebas que demostrarían que Palestina sería restablecida en 1925. La cita decía: Sea como fuere, hay pruebas de que el establecimiento del reino en Palestina será probablemente en 1925, 10 años más tarde de lo que una vez calculamos. Los 70 jubileos, calculados en 50 años cada uno, expiran en octubre de 1925. Creo que en este punto, amigos, ni siquiera es necesario profundizar. Solo para zanjar la cuestión, notemos lo que por otro lado enseñaba posteriormente la Watchtower. El libro Razonamiento dedicaría más de 5 páginas a decir básicamente que los judíos de hoy no son el pueblo escogido por Dios, porque ese lugar hoy lo ocuparían, los testigos de Jehová. Todo esto puedes leerlo con calma en las páginas 217 a la 222 del libro Razonamiento. Así es, el restablecimiento de Palestina para 1925 resultaría para la Watchtower finalmente en uno de los más grandes hallazgos de esta religión en su historia. Por cierto, hablé en detalle acerca de 1925 en mis videos 14 y 15. Y muy relacionado con ello, en el 17 tocó el tema de Beth Sarim, la mítica casona de San Diego en California que esperaba recibir a los profetas de antaño. Y con esto concluyo este repaso por los puntos más sobresalientes del libro El Misterio Terminado. Sin duda que ahora lo verás de otra manera, sobre todo si vuelves a mirar el documental de los Testigos de Jehová Salen de la Oscuridad, donde presentan orgullosamente el libro como una obra casi maestra en los tiempos de Rutherford. Pregúntate si es lógico, coherente o razonable que 2 años después de esta publicación totalmente absurda, de verdad un tal Jesús habría elegido a los creadores de esta como su esclavo fiel.
A ver si en un futuro próximo hago una tercera parte de esto, porque material hay de sobra. Un fuerte y misterioso abrazo terminado. Gracias por ver esta saga de 2 videos y cuestiónalo todo. Adiós.